Buenas tardes, compañero. Esta va a ser la última clase ya de ayudantía. En esta clase solamente vamos a resolver este ejercicio ya. Porque este ejercicio, bueno, sí o sí va a entrar en su examen. ¿Ya? Así que para este ejercicio se utilizan las leyes de Kirchhoff, ¿no? Y la ley de los nodos. ¿Ya? Entonces, primeramente, ¿qué me dice el ejercicio? ¿Ya? En la siguiente figura encuentre las corrientes del circuito, la diferencia de potencial entre A y entre el punto A y el punto B, la potencia suministrada por la FEN y la potencia disipada en el resistor en el resistor de R2, ¿no? ¿Ya? Entonces, primeramente voy a identificar, bueno, me voy a dar una dirección arbitraria, ¿no? Para el sentido que tienen las corrientes, o sea, las intensidades, ¿ya? Entonces, pero hay un, hay un, hay un tip que previamente, fijémonos eh, en las magnitudes que tienen la FEN, ¿no? ¿Qué valor tiene la FEN? La FEN 1, la 2 y la 3, ¿no? La 1 tiene 2 voltios. Aquí está. La 3, la FEN 2, digo, la FEN 2 tiene 3,8 voltios, ¿ya? Eh, y la FEN 3 tiene 5 voltios, ¿ya? Entonces, aquí hay le voy a llamar malla 1, ¿ya? Esta es mi malla 1 y esta es la malla 2. ¿Ya? Entonces, en mi malla 1 tengo la FEN 1, la FEN 2, resistencia 1, resistencia 1 también, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Entonces, yo para dar un sentido a mi corriente tengo que fijarme previamente en, en el voltaje, o sea, en la FEN que tenga mayor voltaje, ¿no? Aquí la FEN 1 tiene 2 voltios, ¿no? Aquí la FEN 2 tiene 3,8 voltios, ¿ya? Entonces, la FEN 2 es mayor, ¿no? Entonces, la dirección que yo voy a tomar va a ser en sentido de la FEN 2 en el lado positivo, ¿no? O sea, en este sentido, ¿ya? Siempre bueno, es recomendable dar la dirección con respecto a la FEN que tenga mayor valor, ¿no? En este caso, la FEN 2, ¿no? Con respecto a su lado positivo, ¿no? Aquí hay lado positivo, aquí el lado negativo, ¿no ve? ¿Ya? Ahora nos vamos a la malla 2. Ya. En la malla 2 hay dos FEN, ¿no? La FEN 2 y la FEN 3. O sea, en todo este cuadrado acá hay la FEN 2 y la FEN 3.
Ya hay la resistencia 2, resistencia 1 y resistencia 1 aquí también. Ya. Ya. A ver, ahora la fe. Hacemos lo mismo que acá, pero damos la dirección de la corriente en el sentido de la fe que tenga mayor valor, ¿no? Aquí la FEN 2 tiene 3,8 voltios. La FEN 3 tiene 5 voltios. Entonces, como la FEN 3 es mayor, damos el sentido en el sentido de la FEN mayor, ¿no? La dirección de la corriente en ese sentido. ¿Ya? Es recomendable por eso dar la dirección con respecto a la FEN que tenga mayor valor. Ya tengo mis dos sentidos. Una vez identificado, ahora las corrientes, ¿no? Sí o sí tengo que graficarlas. Aquí, como está yendo en este sentido, en el sentido antihorario, por acá va a ir una corriente, ¿no? ¿Ya? Una corriente, esa le vamos a llamar la corriente, le llamemos la corriente 1 o la intensidad 1, ¿no? ¿Ya? Intensidad 1, ya. Aquí, la corriente iría en este sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces entraría una corriente al nodo A, o sea, al punto A, ¿no ve? ¿Ya? Entonces entra una corriente al nodo A. Le vamos a llamar la corriente 2, ¿ya? Y el resultado de estas dos corrientes, o sea, estas dos corrientes entran al nodo A y va a salir una corriente, ¿no? A esa corriente le vamos a llamar corriente 3. En su examen ustedes sí o sí lo tienen que graficar de esta forma, ¿no? La dirección que van a tener las corrientes. Le van a llamar corriente 3, dijimos, ¿no? ¿Ya? Ya tenemos nuestra corriente identificada. Ahora aplicamos la ley, ¿no? Que me dice, a ver, en el nodo A. O también aquí podría haber hecho aquí, ¿no? En el nodo D, las corrientes. Aquí entra una corriente. eh, depende, ¿no? Depende de dónde quieran trabajar. Aquí entraría una corriente, a ver, de aquí saldría una corriente y aquí otra corriente, ¿no? Así serían. Aquí 1, 2 y esta sería la 3. Depende de ustedes. Ya, yo he hecho, aquí yo lo hice en el nodo A. Ya, entonces aquí pongo en el nodo A. Nodo, o en el punto A lo mismo. Nodo A. ¿Ya? Todo lo que sale, digo, todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Ya, entonces sería aquí. Al nodo A entra la corriente 1. También entra la corriente 2, ¿no? O la intensidad 2 más la intensidad 2 y sale igual, ¿no? Igual y sale la corriente 3. Ahí tenemos. Ahora, sumatoria, ¿no? De igual a 0. Ya ahora para la malla 1, a ver, esto mejor después. Para la malla 1. Aquí ya hemos hecho, ya tenemos una primera fórmula, ¿no? Ya, entonces aquí voy a poner
para la malla 1. Malla 1. Ya. En la malla 1. Podemos empezar por acá o por acá. Primeramente, en la malla de 1 es todo esto lo que está dentro del cuadrado, ¿no ve? ¿Ya? Entonces aquí, lo, aquí, la corriente está en este sentido, ¿no ve? En ese sentido. Ya, entonces, por ahí va a ir, por la FEN 2 va a pasar esa corriente y va a salir por su lado positivo, ¿no ve? Ya, entonces sería positivo la FEN 2. Ya. Aquí toda corriente que vaya en la misma dirección, toda corriente que vaya en esta dirección, ¿no? A ver, ya. Aquí, aquí como vemos el sentido es antihorario, ¿no ves? ¿Ya? Entonces la corriente va en este sentido, la corriente 1, ¿no? ¿Ya? Y el sentido en el mismo sentido de la corriente, ¿no? Entonces cuando es de, cuando, cuando es el sentido horario, en el mismo sentido de la corriente, sería negativo, ¿no? ¿Ya? Porque en este sentido va, ¿no? En este sentido y pasa por la intensidad 1, entonces sería menos la intensidad 1 por la resistencia 2, ¿no? Esta intensidad 1 pasa por la resistencia 2, ¿ya? Ahora, también es menos, ¿no? Con la intensidad aquí. Intensidad 3. La intensidad 3 pasa por la resistencia 1, ¿no ves? Entonces sería menos intensidad 1, ¿ya? Por la resistencia, o digo, intensidad 3, ¿no? La intensidad 3 es por la que pasa por la resistencia 1. Ya. Ahora, la FEN, aquí, ¿no? Va en este sentido, la corriente pasa por la FEN por el lado positivo y sale por su lado negativo, ¿no? Entonces sería aquí menos la FEN 1, ¿ya? Este, menos la FEN 1, ¿ya? Y pasaría por, aquí sigue pasando la corriente 3, ¿no? Por acá. Sigue pasando hasta que no haya un nodo que lo separe, la corriente sigue habiendo la corriente 3, ¿no? La misma. ¿Ya? Entonces la corriente 3 pasa por la FEM y pasa por la resistencia 1. ¿Ya? Igual sería menos, ¿no? Menos la intensidad 3 por la resistencia 1. ¿Ya? Siempre que ustedes tengan esta dirección y la intensidad queda en esta dirección o en esta dirección, ¿no? En el mismo sentido va a ser negativo, ¿no? Negativo intensidad depende por la resistencia, ¿no? Depende de qué resistencia sea, ¿no? Siempre va a ser negativos cuando el sentido es en el mismo que la corriente, ¿ya? Entonces, si es en el otro sentido, a ver, si es en este sentido y la corriente está en el sentido contrario, ¿no? Ahí sería positivo, intensidad positivo por la resistencia, ¿no? Ahí sería positivo, ¿no? Porque es sentido contrario. En el mismo sentido es negativo, en el sentido contrario, positivo. ¿Ya? Entonces, a ver, por acá sigue pasando la corriente 3, ¿ya?
Ya hicimos eso. Ya. Entonces no hay, entonces hasta aquí se detiene la corriente, ¿no? En el nodo B. Ya, entonces no hay más resistencia. Ya sería igual a 0. Ya tenemos nuestra primera ecuación para la malla 1. ¿Qué me pedía el ejercicio? Hallar la potencia suministrada por la FEN 2, ¿no? No tengo la FEN 2. Tampoco tengo las intensidades. ¿Ya? Aquí puedo sumar, ¿no? Resistencia, menos I3 por resistencia 1, menos I3 por resistencia 1. Puedo sumar, sería menos 2, ¿no? A ver, lo resolvamos. Aquí la FEN 2 sería aquí menos intensidad 1, resistencia 2. Aquí puedo sumar esto con esto, ¿no? Entonces sumo eso, sería menos 2 intensidad 3 por resistencia 1, ¿no? ¿Ya? Entonces sería aquí, lo que quedaría sería menos la FEN 1, igual a 0. Ya. Ahora para la malla 2. Esto lo dejamos ahí, ya después lo vamos a despejar, ¿ya? Malla 2. Malla 2. Ya, en la malla 2. En la malla 2, ¿qué tenemos? A ver, el sentido de la corriente, ¿ya? Digo, el sentido en este, ¿no? En ese sentido, antihorario, ¿ya? Entonces aquí vemos, primeramente, esta intensidad 2, ¿no? Entra al nodo A. Esa intensidad 2 se ha repetido aquí igual, ¿no? Aquí igual hay intensidad 2, ¿no? Hasta que no haya un nodo, se sigue repitiendo la intensidad 2, ¿no? Todo ese camino va a ser la intensidad 2 hasta entrar al nodo A. ¿Ya? Entonces, la intensidad 2 va a seguir por acá, ¿no? Por acá, y va a pasar por la resistencia 1. Ya, entonces, como es en el mismo sentido que tiene la dirección, ¿no? En ese mismo sentido, la intensidad va a ser negativo, ¿no? Negativo intensidad 2 por la resistencia 1, ¿ya? Entonces, seguimos. Va en este sentido, entra por la FEN por su lado negativo y sale por su lado positivo, ¿no? Entonces sería positivo FEN 3. Positivo la FEN 3. ¿Ya? Entonces, sigue yendo, pasa por la resistencia 1, ¿no? La intensidad. Entonces sería menos también, ¿no? Porque es en el mismo sentido, sería menos la intensidad 2 por la resistencia 1, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? En toda la malla 2, también hay la resistencia 2 y la FEN 2, ¿no? Ya, como va en este sentido, la dirección, ¿no? Que tiene la malla 2, pero aquí, si nos fijamos, la intensidad 1 va en el sentido contrario, ¿no? En este sentido. Ya, entonces sería positivo. Positivo, intensidad 1. Esa intensidad 1 pasa por la resistencia 2. ¿Ya? Aquí, una aclaración. Aquí si la FEN
tuviera una resistencia interna, digamos una R minúscula, ¿no? Una R minúscula, obviamente le va a dar ese dato, digamos R minúscula igual a, digamos, a 1 ohmio o 0,5 ohmios, ¿no? Si tuviera un R minúscula o una resistencia interna a la FEM, ustedes lo que tienen que hacer es sumar, ¿no? Más la resistencia interna, ¿no? La intensidad 1 pasa por la resistencia 2 y la resistencia interna que tiene la FEM. Tendrían que sumar solamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, y ese no es el caso de acá, ¿no? No tenemos resistencia interna de la FEM. Y entonces solamente sería resistencia 2. ¿Ya? Entonces seguimos, ¿no? Va en esta dirección, la malla 2, entra por el lado positivo y sale por el lado negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si sale por el lado negativo sería menos la FEN 2. No hay más en esta malla, no hay nada más en esta malla, entonces sería igual a 0. Ya. Entonces, a ver, aquí tengo 3 ecuaciones. Ahorita lo voy a poner su nombre, a ver. Aquí tengo mi primera ecuación. Ya, después lo voy a poner mi segunda ecuación. Aquí puedo simplificar, a ver, intensidad 2 con intensidad 2 por resistencia 1 y aquí hay otra intensidad 2 por resistencia 1, ¿no? Se suma. Menos 2, intensidad 2, resistencia 1. Me quedaría más la FEN 3 más la intensidad 1, R2 y menos la FEN 2 igual a 0. ¿Ya? Aquí en el enunciado creo que está mal, ¿no? La potencia suministrada por... Ah, no, no, eso tenemos que hallar, ¿no? La potencia suministrada por la FEN 2. ¿Ya? ¿Ya? Aquí lo primero que vamos a hallar son intensidades, ¿no? Ya. Aquí como tengo mi ecuación 1, para hallar I3 necesito encontrar la intensidad 1 y la intensidad 2, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí en esta ecuación, en la primera malla, ¿no? De esa ecuación podría igual despejar la intensidad 1, ¿no? Ya, a ver, despejemos. Sería menos intensidad 1 por resistencia 2. La FEN 2 está sumando, pasaría a restar. Ya. La FEN 2, digo, la FEN 1 está restando, pasaría a sumar. ¿Ya? Ya aquí menos 2 y 3 por R1 están restando, ¿no? Pasaría a sumar. 2 y 3, resistencia 1. ¿Ya? Aquí, eh, aquí directamente, ¿no? Como la resistencia 2 está multiplicando, pasaría a dividir. ¿Ya? Lo hagamos. A ver, mejor hubiese sido. Para que no sea mucho más larga nuestra ecuación, reemplacemos directamente los datos que tenemos hasta ahí. La FEN 2 es de 3,8 voltios. 3,8 voltios.
menos la intensidad 1 no tengo, por la resistencia 2, que es de 1,2 ohmios. 1, le pondremos más ordenado. Resistencia 2, 1,2 ohmios por la intensidad 1, ¿no? Los números adelante de la letra. Ya aquí, menos 2 por la resistencia 1 es igual a 1,2 por la intensidad 3 menos la FEN 1 es de 2 voltios. Todo eso es igual a 0. ¿Ya? La resistencia 2 es 2,3 ohmios. Ah, perdón. La resistencia 2, 2,3. Ya. Aquí, ¿no? 2,3. Ya, la resistencia 2 es 2,3. Ya resuelvo eso. Sería, a ver, sumo primero esta de acá, ¿no? Los voltajes, 3,8 más 2. 5,8 voltios, ¿no? 5,8 voltios. ¿Ya? Aquí, esto se mantiene, menos 2,3. Intensidad 1. Aquí es multiplicación, ¿no? 2 por 1,2. 2 por 1,2 es igual a 2,4. Menos 2,4 intensidad 3. Todo eso es igual a 0. Ya, ¿El 3,8 no se restaría con el 2 o se suma? perdón, es resta, ¿no? Ya. Claro. 3,8 menos 2 voltios, entonces sería 1,8. Ya, todo eso es igual a 0. De aquí voy a despejar. Puedo despejar, sí, I1. Despejando I1 sería aquí menos. Sería aquí 1,8 voltios está sumando. Pasaría a restar 1,8 voltios. Intensidad 1 o 2,3. Intensidad 1 está restando. Pasaría a sumar. 2,3 intensidad 1. ¿Ya? El 2,4 está multiplicado con la intensidad 3, pasaría a dividir, ¿no? Ya sería 2,4. Ya entonces hago desaparecer el signo con menos, ¿no? Del I3 sería igual a menos aquí sería 1,8 menos por más sería menos 2,3 intensidad 1 sobre 2,4. Con eso ya tengo mi segunda ecuación. ¿Ya? Ahora aquí, de aquí también despejamos. Despejamos ya hemos despejado la intensidad 3. A ver un ratito. La intensidad 3 ya hemos despejado. Ahora no.
podemos despejar de aquí de la malla 2 la intensidad 2 o 1. Aquí hubiese sido más recomendable haber despejado la intensidad 1, ¿no? Para que hallemos primeramente la intensidad 3. A ver. Aquí mejor despejamos la intensidad 1. Despejando la intensidad 1 sería aquí 1,8 voltios está sumando, pasaría a restar 1,8 menos 2,4 intensidad 2 está restando, ¿no? Pasaría a sumar 2,4 intensidad 2. ¿Ya? 2,3 está multiplicando con la intensidad 1, pasaría a dividir 2,3. ¿Ya? Hago desaparecer el signo de la intensidad 1. Menos 1. Multiplico todo por menos 1. Sería intensidad 3 igual. Menos por menos sería más 1,8. Menos por más sería menos 2,4. Intensidad. Intensidad 1 sería. Intensidad Así, 1 igual a 1. aquí intensidad 1. Sobre 2,3. ¿Ya? Intensidad 1, entonces igual a todo eso. Ya con eso tenemos nuestra primera ecuación. Entonces, ahora, de aquí de esta ecuación, despejo la intensidad 2, ¿no? Para poder igualar a esta fórmula de acá, a esta ecuación 1. Ya, Intensidad 3. ¿cómo? Intensidad 3. A ver, aquí era intensidad 3, ¿no? En esta parte. Aquí. Era intensidad 3. ¿No? Porque aquí hemos multiplicado 2 por 1,2 sería 2,4. 2,4. Ya era intensidad 3 ahí. Aquí también intensidad 3. Ya. Ya hemos despejado de ahí. Ahora despejemos de acá. De la malla, de la fórmula malla 2. Despejemos la intensidad 2 ahora, ¿no? Aquí era intensidad 1. Ya. Despejamos la intensidad 2. Despejando. Sería aquí. Aquí lo reemplazamos igual que hicimos con el otro. Aquí sería menos 2, intensidad 2 por resistencia 1. Resistencia 1 es 1,2 por 1,2 por la intensidad 2. ¿Ya? Aquí la FEM más la FEM 3 es de 5 voltios. Más intensidad 1 por la resistencia 2, que es de 2,3. 2,3 por intensidad 1. Menos la FEM 2, que es de 3,8 voltios. Igual a 0. Ya de aquí despejemos, o primeramente resolvamos, ¿no? 2 por 1,2 es 2,4. Menos 2,4. Intensidad 2. Ya sumemos los voltajes. 5, o digo, restamos, ¿no? 5 menos 3,8 sería sería 1,2, ¿no? Más 1,2 voltios. Aquí sería más 2,3 intensidad 1. Igual a 0. Ahora despejemos la intensidad 2. Despejando sería intensidad 2 igual a
aquí más 1,2 está sumando, pasaría a restar 1,2. Aquí más 2,3, intensidad 1 está sumando, pasaría a restar también 2,3, intensidad 1. Sobre, aquí 2,4 está multiplicando con la intensidad 2, pasaría a dividir. Ya, ahora desaparece el signo negativo.